platicado en esta plataforma de lo que ha representado el regreso al espacio de trabajo después del distanciamiento social, pero hay un tema muy relevante y es que la vivienda ha sido el centro de todo. Es decir, muchos de los colaboradores de empresa y muchos habitantes y consumidores de los centros comerciales se han quedado en casa para hacer prácticamente todo, y una evolución muy importante es lo que ha tomado como relevancia la casa habitación o los departamentos en este ambiente de cambios y transformación que se está viviendo. Para eso platicamos con Jesús Orozco de Tinsa. ¿Y qué nos puedes comentar de toda esta evolución que han hecho a partir de lo que se ha experimentado en México, aunque ustedes tienen también presencia en Latinoamérica? Nosotros en México todavía no hemos notado en la parte del diseño, es decir, en los inmuebles que vamos analizando a través de los levantamientos que hacemos en consultoría, no hemos notado una transformación todavía en la parte de diseño, ¿no? Para asumir estas nuevas eh, necesidades que tiene el usuario. Lo que sí hemos notado, y no solamente en México, esto te lo puedo decir ya incluso en España o en Centroamérica, en Sudamérica, en algunas zonas donde estamos operando, eh, hay ya una búsqueda de espacios vinculados o que no estén en cascos urbanos. Por ejemplo, en Madrid se está notando ya pues una búsqueda de todas las zonas conurbadas, ¿no? Zonas como Pozuelo, Las Rosas, que es donde están las oficinas de Tinsa, ¿no? Zonas que antes estaban en los extrarradios de la ciudad, ahora están siendo muy buscadas, digamos, por los usuarios en vivienda usada, buscando viviendas unifamiliares, viviendas que cuenten con jardín. Incluso por ahí, si no mal recuerdo, algún portal publicó en estos días alguna nota aquí en México donde se estaba notando ya en las búsquedas inmuebles que incluso contaran con terrazas y con alberca, ¿no? Entonces eso te explica un poco de que la gente ya está visualizando pues que va a necesitar otro tipo de vivienda, ¿no? Y esto nos lleva a preguntarnos qué va a pasar con la vivienda vertical. Sí, justo esa es mi pregunta. Prácticamente mucho del desarrollo, sobre todo en grandes concentraciones, en Ciudad de México, en Guadalajara y Monterrey, por hablar del país, los usos mixtos y el propio desarrollo vertical, pues han sido la base importante de la densificación. En su perspectiva y conforme a los hábitos de lo que apenas se alcanza a ver, ¿cómo piensan ustedes que habrá este proceso de cambio o qué tendencias? La semana pasada, hace 2 semanas, veía un reportaje que hablaba de que casi 600,000 personas estaban saliendo de París por el efecto de la pandemia y por los valores mismos que se estaban dando en la ciudad, ¿no? Entonces, ese fenómeno de la gentrificación, pues podríamos verlo exacerbado ahora en la ciudad, ¿no? Pero el suelo va a condicionar muchísimo esa oferta. Tendremos que empezar a buscar otras zonas, supongo, si es que esto se materializa, ¿no? Conforme también a la experiencia que ustedes han recabado en los últimos tiempos y lo que se ve venir, entonces, ¿cómo se transformará el mercado y cómo se está comportando ya en términos de precios y en términos de oferta de proyectos? En términos de precio, te contesto lo último que me preguntaste. El término de precio, la verdad es que no hemos visto un alza de valores significativa. Según el último reporte, me parece que no llegaba al 2% el aumento de los precios. Estoy hablando de valores por metro cuadrado. Eh, y ese pequeño incremento que tuvimos está condicionado a la incorporación de un par de proyectos que entraron en la ciudad con valores un poco más altos. Es normal que cuando entra oferta totalmente nueva, que no tiene, digamos, historia de venta, pues hagan con productos o con valores un poco más elevados que los de la competencia, hasta medir un poco hasta dónde pueden llevar el precio, ¿no? Pero yo te diría que no es una constante que los valores hayan aumentado, ¿no? Al contrario, hemos tenido algunas bajas pequeñitas, no más allá del 5%, pero sí se notan bajas. Y donde te puedes dar cuenta también es en los programas de oferta que los desarrolladores están dando para adquirir la vivienda en cuanto a los términos del enganche, ¿no? Te están dando muchas facilidades. Del lado del negocio mismo y del desarrollador, ¿cómo están viendo ustedes 2020 conforme a lo que se había pronosticado? ¿Cuánto se va a ajustar el mercado? Depende del sector. Yo creo que habría que hacer un análisis por cada uno de los segmentos, ¿no? que existen. En el caso, por ejemplo, de Residencial Plus, pues sabemos que ya traía una afectación desde el año pasado porque se había terminado mucho la compra, perdón, por parte de los inversionistas, ¿no? Un poco por la situación económica política que se está viviendo México, y esto pues se vino a exacerbar ahora con la pandemia. Si lo observas en la parte del interés social, pues me parece que tiene una afectación menor y el escenario podría ser no tan malo como se había previsto, ¿no? Y luego, por otro lado, podríamos tener todo el segmento medio,
que me parece es lo que está resistiendo. Y eso hablando de vivienda nueva. También estamos viendo una transformación en la preferencia de los usuarios a comprar vivienda usada, cosa que antes no se veía, ¿no? Y cuando te digo antes me refiero a hace 2 años. Tampoco es que me vaya así mucho tiempo en el pasado. Entonces, sí existe un cambio en la preferencia de los compradores y esto puede ser, me parece, no quiero decir que tenga que ser así, pero bueno, al menos la lectura que estamos obteniendo en TINSA, que mucha gente por la misma deshabilidad de seguir queriendo vivir en los cascos urbanos, pero sin poder asumir los precios que tiene hoy la vivienda nueva, pues está recurriendo a vivienda usada que siempre tiende a tener un valor menor que contra la nueva, ¿no? Pero accediendo a esas mismas zonas. Justo es lo que te quiero preguntar, o sea, el sistema financiero y todos los actores que influyen o inciden en la adquisición de vivienda usada estarían preparados y también, bueno, que exista el parque habitacional suficiente como para dotar esa demanda. Yo creo que sí, o sea, incluso yo no creo que, a ver, la banca no creo que haga una diferenciación respecto a de la colocación si es nueva o usada. Obviamente, supongo que prefieren la nueva, ¿no? Por el tema de los valores, serían más altas las colocaciones, pero no creo que sea condicionante. Al final, pues se fijan metas en miles de millones de colocación anualmente, ¿no? Entonces, pues yo creo que es indistinto de dónde viene esa colocación, siempre y cuando se siga colocando. Sin que esto signifique, obviamente, que se deteriore la calidad de la cartera, ¿no? Normalmente estás hablando que son los mismos núcleos poblacionales, los mismos sectores, la diferencia es que en unos casos pues vivienda nueva y ahora pues la preferencia es usada, ¿no? Yo creo que los bancos pues en esa parte no tendrán ningún problema y pues bueno, ellos felices de seguir colocando como hasta ahora lo han venido haciendo, ¿no? Incluso pues incentivando el mercado con la baja de tasas que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Que eso seguramente detonará una competencia sana y siempre en pro del consumidor, ¿no? Para que pues se motive a comprar más producto. ¿Qué factor entonces será el que pudiera incidir no de una forma positiva el que se haga esta transición de la que hablamos de comprar vivienda usada, pero también de que se sigan colocando los proyectos que están en el mercado, la vivienda nueva? La gente siempre va a tener preferencia por comprar un producto nuevo, ¿no? Es como, valga una burda analogía valga el caso con los automóviles, ¿no? La gente pues prefiere comprar un automóvil nuevo a uno usado, ¿no? Pero pues siempre va a depender de la capacidad económica que se tenga o que tenga el consumidor. Yo creo que en la medida que las condiciones económicas del país vayan cambiando y que la gente se sienta con confianza de que no va a perder su puesto de trabajo, pues lo va a seguir incentivando a que se sigan vendiendo los productos nuevos. Ahora, nosotros sí hemos visto que han estado entrando desarrollos nuevos al mercado, no con la misma cantidad de inmuebles, y discúlpame que no te dé el dato específico, no lo tengo a la mano, pero sí han entrado proyectos nuevos, no está totalmente detenido, ¿no? Ya el año pasado, después del impasse que tuvimos con la emisión de las licencias, pues vimos que hubo una cantidad suficiente de proyectos que entraron al mercado. Entonces, pues todo eso es producto que está esperando desplazarse, ¿no? Entonces yo no creo que vaya a haber algún problema, digamos, contundente por falta de producto. El parón que se tuvo fue de 2 meses a nivel nacional, cuando la construcción todavía no estaba declarada como esencial, pero pues ya tenemos un rato que nos declararon esenciales y cuando digo declararon me refiero al sector, con lo cual pues está recuperando de alguna manera ese tiempo perdido, ¿no? Esos 2 meses. Si hablamos que un desarrollo tiene en promedio una vida de 24 meses, pues bueno, 2 meses me parece que son asumibles en ese parón, ¿no? Que se pudo haber dado. ¿Qué factores de riesgo observas tú que pudiera enfrentar la industria de cara a esa, no diríamos nueva realidad, no nueva normalidad, sino nueva realidad? Yo creo que habría que observar dos cosas. La primera es, y lo hemos estado comentando ahora, y creo que mucha gente lo ha estado comentando, eh, cómo se sigue deteriorando la confianza del consumidor. Porque por mucho desarrollo que haya, por mucho suelo que se encuentre, por muchas tasas bajas que existen en el banco, si tenemos una cantidad excesiva de destrucción de puestos de trabajo, la gente no va a tomar riesgos, ¿no? Y eso me parece que es una posición natural en cualquier época de crisis. Y si bien va a haber gente que pueda salir al mercado, encontrar oportunidades, ¿no? Por aquellas personas que busquen liquidez a través de desplazar bienes inmuebles, pues no será la misma proporción que la que no quiera comprar propiedades derivado de un miedo a tomar riesgo cuando pues se ve que está destruyendo su empleo por aquí y por allá, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante que lo vayamos midiendo. Y por otro lado, me parece que va a ser importante, una vez pasemos el cuarto o quinto mes, que se cumplan los planes de mora que los bancos han dado a sus clientes,
pues que veamos cuál va a ser la realidad. O sea, si a partir del quinto o del sexto mes realmente esa persona a la que se le permitió no pagar su crédito, realmente vuelve a pagarlo, ¿no? O si empezamos a ver que existe un deterioro en las carteras crediticias de los bancos. Eso podría de alguna manera inhibir la colocación de crédito, que los bancos pues se vuelvan un poco más específicos en cuanto a los perfiles crediticios a los que les otorgan créditos, ¿no? Pero habrá que esperar a que llegue eso. Yo a los bancos los veo muy tranquilos, con lo cual me imagino que los análisis y los estudios que han hecho, pues bueno, están plenamente sustentados y no esperaría ningún problema, pero bueno, no estaría por demás observar eso que pasa. ¿Qué es a partir de la contingencia o estos 2 meses de inactividad? Y bueno, el distanciamiento social todavía continúa en muchos ámbitos, pero ¿qué han visto de diferente que rescatarías del mercado mexicano? Yo te diría que en México no hemos tenido el parón que se han tenido en otros países y eso pues nos ha llevado a que los números no sean tan malos como se hubiera esperado, ¿no? ¿Pudiera ser un 2020 con qué proporciones de diferencia respecto a la absorción de proyectos, si lo comparamos con 2019? Poco más bajo que 2019, pero no mucho más bajo, porque 2019 fue un año malo también, pero sí va a ser sustancialmente grande contra 2018, ¿no? Y ya no te hablo contra otros años donde ya teníamos una bonanza plena en cuanto a las ventas de los inmuebles, ¿no? Entonces, no va a ser tan diferente a 2019, pero sí, sin duda, pues son años malos, ¿no? Podemos hablar de caídas del 20 al 30% más o menos. ¿Han estimado ustedes de qué manera o qué factores van a ser relevantes como para que empiece el proceso de recuperación? Es decir, ¿qué tiene que suceder, además de evidentemente los aspectos macroeconómicos, como para que esto se reaprenda y se genere un proceso de recuperación? Como tal, no, yo creo que cada crisis ha sido diferente. No me ha tocado a mí, mira que en México ha habido crisis de todos tipos, colores y sabores. No me ha tocado ninguna que tenga una misma reactivación idéntica o igual, o que tengamos como una receta de cocina para decir, oye, hay que hacer esto, ¿no? O sea, creo que cada una va a ser, pues, es diferente. En el caso de lo que nos está tocando vivir ahora, pues me remito a lo mismo, o sea, como no es una crisis económica y estamos hablando de una crisis de salud que realmente no había pasado en la época moderna de México, estamos hablando que la última crisis fue en 1930, hablando de crisis de salud, entonces pues no tenemos, digamos, un comparable o un análogo en la historia moderna de México. Yo te diría que pues no hay un indicador económico que nos condicione. Entonces, en este sentido, pues es nuevamente remitirnos a la confianza del consumidor. Es un poco lo que está pasando ahora con todo el tema de restaurantes y hoteles, ¿no? O sea, los hoteles ya abrieron, están operando con ocupaciones muy básicas, el 30%, y habrá que ver si la gente pues está dispuesta a ir a esas ocupaciones del 30%, ¿no? O sea, si a pesar de que abran y hay ofertas, las aerolíneas están dando unos superprecios en los vuelos, pero yo no sé si hay alguien que esté dispuesto a tomar un avión y encerrarse allá adentro con alguien, con el riesgo de contagio que eso puede existir, ¿no? Entonces, me parece que las condiciones por parte del mercado pues están puestas en cuanto que hay financiamiento, hay muy buenos proyectos, hay muy buena gestión en la parte del suelo. Me parece que las autoridades, y sobre todo hablando ahora de la Ciudad de México, pues han volteado a ver a la construcción en todos sus ámbitos como un detonador de puestos de trabajo que puede ayudar a la economía de la ciudad y obviamente del país. Entonces yo diría que todas esas partes pues podrían estar solucionadas. Ahora el tema es, tenemos demanda para que se desplace ese producto, es lo que va a haber que ver en los próximos meses, ¿no? ¿Cómo resumirías en concreto y en 3 palabras este momento que ha vivido la industria de cara a la transformación en que se ha visto inmerso? Madurez, resiliencia y esperanza.